esta urbanización de aquí tiene casas a partir de los 2 millones de euros y solo en un entorno así tiene sentido ver un coche como este, el Range Rover Sport híbrido enchufable. Este es el P550e, es decir, que tiene 550 caballos, pero muchísimos más argumentos para quedar súper bien en un entorno como este. Es agosto en Madrid, estamos a 38 grados y yo os quiero contar muchas cosas de este Range Rover Sport, empezando por su parte estética y su evolución, pero también porque Land Rover ahora se llama JLR, pues porque la firma, que ahora pertenece al enorme grupo Tata, ahora quiere dar más presencia a lo que antes eran sus familias y convertirlo en marcas. Tenemos a Defender por un lado, a Jaguar, a Range Rover y a Discovery. Así que a pesar de que en el frontal vemos que todavía está el simbolito de Land Rover, quieren como dejar atrás un poquito ese pasado, a pesar de que en Defender, por ejemplo, siguen utilizando la reminiscencia de ese pasado 4x4 y siguen utilizando los nombres que los han hecho pues tan conocidos, como el de Range Rover. Estamos con el Range Rover Sport híbrido enchufable, el P550e, en Autobiography, porque solo se vende en ese nivel de acabados, que es ultra lujoso y además tiene un rollito Sport que perjudica un poquito las cotas todoterreno, pues por este labio inferior que hace que el ángulo de entrada sea inferior a cualquier otro Range Rover Sport. A pesar de eso, sigue siendo un todoterreno con capacidades de todoterreno, auténticos 4x4, con autoblocantes, con diferenciales, con una tracción permanente y también con reductora. Eso lo hablaremos más adelante. Vamos a pasar a la parte estética. Y como Range Rover es la parte deportiva de la familia, nos encontramos una estética bastante más brutalista, a pesar de que mantienen un minimalismo muy elegante. Sin embargo, nos encontramos una parrilla pues con ese lip que comentábamos, con 3 bloques de refrigeración para refrigerar el motor y también la parte eléctrica, a pesar de que no necesita tantísima refrigeración, unas luces y una firma lumínica LED que, al ser tan delicada, la verdad es que queda súper bien y muy elegante por la noche. Llantas de 23 pulgadas, 23 pulgadas, que claro, hacer off-road con esto da un poquito de cosa por si te las cargas, pero en el fondo monta unos Pirelli que son también para invierno y que te permitirían entrar en el campo, incluso hacer un poquito de off-road sin que fuera extremo. Siempre puedes cambiar las llantas. Y luego nos encontramos estos detalles decorativos en negro piano que a mí, la verdad, no me recuerdan a algo lujoso. Preferiría que fueran otros materiales como los que hemos visto, por ejemplo, en el Defender Octa, como puede ser un símil de carbono. A mí ahí es donde sí me recuerda verdaderamente al lujo. Estamos ante un coche que sigue siendo enorme, más de 4,90 metros de largo, pesa casi 3 toneladas y aún así, gracias al sistema de propulsión, se mueve bastante bien. Vamos a pasar a hablar del maletero porque es otra de las claves de este Range Rover Sport. La toma de carga está en el lado del conductor. Admite cargas en corriente alterna de hasta 22 kilovatios, que tardaría pues unas 5 horas en completar toda la carga, pero también en tomas rápidas de hasta 50 kilovatios, que tardaría del 0 al 80%, dice la firma, que más o menos una hora. Yo lo he cargado en una toma Endesa trifásica y la verdad es que me ponía que tardaba más de 5 horas. Por lo tanto, como siempre, dependerá también de la energía que te esté otorgando el cargador en cada momento. Sin duda, lo mejor para un híbrido enchufable, igual que para un eléctrico, es tener el cargador en casa para poder hacer cuanto más rango en eléctrico mejor, a nivel tanto de presupuesto como de medio ambiente, que se supone que para eso los han inventado. En la zaga seguimos manteniéndose el lenguaje de diseño ultra minimalista, pero que a la vez da como esa sensación de robustez y de ser un coche muy grande, capaz de todo, pero en el lado siempre lujoso de la vida. Una de las partes que más me gusta cómo ha evolucionado, el frontal es bonito, pero en el fondo le han puesto unos grupos ópticos más finos y han cambiado un poquito la parrilla y sigue siendo lo mismo. Aquí en la zaga la verdad es que el cambio, sobre todo en los pilotos traseros, hace que se vea muchísimo más ancha y muchísimo más capaz. La luneta ligeramente inclinada para darle ese rollo deportivo junto con el alerón. Y pasamos a lo que comentábamos del maletero, porque en el fondo a nivel de difusor y demás sí que es cierto que es un coche muy estable, pero no estamos hablando de un súper deportivo. Nos encontramos aquí el cable de carga, porque he cargado esta misma mañana, que lo podemos dejar sin problema debajo del piso, donde también hay un cable de carga rápida. Luego os contaré tiempos de espera y demás. Y ojo, una rueda, que es importante siendo un todoterreno que pueda permitirse llevar, además de los cables, la batería y todo, una rueda de repuesto, que está muy bien. En cuanto a capacidad del maletero, 647 litros de capacidad, que pasan a ser casi 1500 si abatimos los asientos. Y además, si abaten
los asientos de una manera súper cómoda. Os lo enseño. Y es que todo es lujo en este Range Rover, así que solo apretando este botón ya puedes inclinar los asientos al gusto. En porción 60-40%. Y es que por mucho que ahora el Range Rover Sport sea el coche favorito de los futbolistas y sus familias, realmente su pasado tiene mucho que ver con el campo y con las necesidades de un coche funcional, especialmente en el maletero y como capacidad de carga. Por eso también nos encontramos un montón de soluciones para poder transportar jaulas, por ejemplo, si vas a viajar con perros, colgar aquí bolsas de compra y demás. Así que no solo es un maletero muy grande, sino que es muy práctico que también, por ejemplo, esté a la altura de tu cadera para poder cargar las cosas fácilmente y protegido, para hacer cosas en el campo, como toca con un Range Rover Sport. Y en cuanto a la combinación del híbrido enchufable P550e de este Range Rover, tenemos la parte térmica, que son 6 cilindros de 400 caballos, y luego la parte eléctrica, son 218 caballos de un motor síncrono que se encuentra incluso en el mismo lugar, tiene tracción total permanente y también un cambio automático de 8 velocidades que, como cualquier cambio automático, tiende siempre a ir un poquito alto de marchas para controlar el consumo. Un consumo que, si bien cuando está la batería, que son unos 38 kilovatios, realmente 32 kilovatios hora útiles, pues se puede contener en torno a los 10 litros más o menos, pero que cuando no está esa batería, pues se dispara. Os lo cuento conduciendo. Al volante de este Range Rover Sport Autobiography P550e, vamos, el híbrido enchufable de 550 caballos, lo primero que se nota es muchísima diferencia respecto a otros modelos híbridos enchufables de la misma gama. La verdad es que ya solo las primeras curvas, la primera arrancada, la frenada, se nota que tiene un pelín de tacto más deportivo, todo está mucho más controlado y equilibrado, a la par que estable. En cuanto a su circulación urbana, es cierto que seguimos ante un coche muy grande y que, pese a tener esa batería de más de 30 kilovatios hora, la verdad es que el rango eléctrico está bastante por debajo de lo prometido por la firma, más que nada porque siempre aprovecharás esa potencia eléctrica para realizar los adelantamientos y encima, siempre que arrancas el coche, arranca en eléctrico, por lo tanto esa batería se agota enseguida. Ojo, se agota pero no del todo, porque mantiene un poquito de energía para poder seguir ofreciendo esas prestaciones, ese extra sobre todo de boost y de potencia cuando queremos acelerar, y se sigue notando a pesar de que a ti te marca que ya no queda batería eléctrica. Pero yo con lo que me quedaría es con las sensaciones, porque no notas que tengas un deportivo de 500 caballos, sino que notas que, a pesar de ser un coche muy grande, muy pensado, ultra lujoso, se mueve relativamente fácil. Y sobre todo en curvas, diría que lo más significativo es el eje direccional, que cuando vas a una velocidad más relajada, invierte la rotación de las ruedas para que el paso por curvas sea como súper cerrado, que lo puedas hacer sin apenas dificultad, mientras que cuando vas más rápido, ese eje trasero se dirige en el mismo sentido hacia el que haces la curva. Por lo tanto, ganas en estabilidad y en ese paso por curva que sea sobre raíles. Yo diría que es básicamente la diferencia más relevante que he notado de este P550 Range Rover de nueva generación frente a otros Range Rover híbridos enchufables que había probado, que es que se mueve muchísimo mejor en un tramo de curvas y sigue siendo ultra cómodo para viajar. Y sí, más de 500 caballos y tenemos etiqueta 0 de la DGT, la hipotenusa de la vida, y de las normativas europeas, que en el fondo un vehículo con más de 500 caballos, como digo, que cuando se agota la batería está sobre los 20 litros de consumo, y si te controlas pues lo puedes tener a unos 15 litros. Bien, pues este coche puede entrar en las ciudades con las restricciones y todo, puede aparcar de manera gratuita en las zonas reguladas porque tiene esa etiqueta 0, porque homologa un rango eléctrico, un rango de autonomía eléctrico de más de 50 kilómetros, que en realidad dicen que tiene como unos 100, 110. Y pasamos al interior, que es sin duda el gran motivo, el gran porqué de decidirse por un Range Rover Sport, porque en el fondo por 145.000 euros puedes encontrar modelos que compiten directamente con sus capacidades off-road o que compiten directamente con su lujo y su confort de rodadura, pero
realmente que lo tenga todo, que sea tan capaz a la hora de hacer 4x4, pero a la vez tan lujoso, sí que es cierto que ahí se queda algo solo y de ahí el éxito del Range Rover Sport. Nos encontramos un volante que es un pelín más pequeño, en este caso del Range Rover Sport, que del Range Rover, para darle ese toque pues también más deportivo con todos los comandos multifunción. Mi favorito sin duda es este de aquí, que como veis al apretarlo accedes directamente a la modificación de la intervención de las hadas, si lo quieres alto, medio o bajo. También estáis viendo ahí, ahora os lo volveré a enseñar, el consumo. No le hagáis caso porque 37,7 litros es porque estamos a pleno sol, moviendo el coche, haciendo maniobras y con el aire a tope del calor que hace, pero realmente en una circulación normal, como ya hemos visto anteriormente, pues es difícil que supere los 20 litros que ya son, o sea, que ya es un consumo contundente. Y ya que os hablo de los consumos, tenemos una pantalla de infoentretenimiento, como veis digital y ligeramente inclinada. Además, a mí que no sea completamente cuadrada, sino que se adapte al marco, me parece precioso, me parece un detalle muy elegante que te permite colocar aquí los aireadores y que todo quede muy bien integrado. Aquí podemos modificar lo que queremos ver, ¿no? La información, el diseño de la pantalla. Por ejemplo, vamos a entrar aquí a ver cómo prioriza, por ejemplo, aquí el mapa. Bueno, en el fondo que lo puedes configurar al gusto y a mí eso me parece muy interesante. Vamos, por ejemplo, a ajuste de vehículo, donde nos encontraremos toda esta información. Bueno, el caso que además de la pantalla de instrumentación nos encontramos una pantalla central que nada tiene que ver a nivel de interfaz con lo que nos encontraríamos en los modelos a los que estamos más acostumbrados como generalistas, pero que cuando nos vamos aquí a la casa y al menú, pues fijaos lo limpio que es y lo fácil que es detectar también cuál es la información a la que quieres acceder, como puede ser, por ejemplo, la información 4x4. Vamos a verlo, que de paso estudiamos una de las partes más importantes de este Range Rover Sport, y es que a pesar de que se utilice como un vehículo de representación, tenemos todas estas capacidades off-road. La reductora viene de serie. Aquí, como veis, esta pantalla nos muestra los grados de inclinación, que siempre van muy bien, y también los diferenciales que podemos modificar. Ahora los llevamos completamente abiertos, pero si modificáramos los modos de conducción, iría haciendo él en función de lo que decidan el Auto Terrain Response, pero también tenemos pues arena, hierba, barro y vadeo, que es bastante interesante porque ya automáticamente te sube la altura de este coche, dado que tiene pues esa suspensión neumática. Aquí lo veremos. Ahora mismo estamos en la altura 2, en la altura más alta que podemos alcanzar. Y otra cosa interesante es el sensor de vadeo, que casi llega a 1 metro, como veis, 0,90. Al metro llega el Defender Octa. Así que este Range Rover Sport está súper justo y la verdad es que tener casi 1 metro de altura de vadeo es increíble para un coche tan lujoso como este. No os estoy pudiendo enseñar las capacidades off-road ahora del Range Rover Sport porque no estamos teniendo tampoco tiempo para ponerlo a prueba, pero estuvimos hace unos meses en Andorra, justo también con una presentación de neumáticos Pirelli de nieve, y pudimos disfrutar ahí de todas las capacidades de estos Range Rover Sport. Os voy a poner imágenes de ese fin de semana en las que, bueno, pues disfrutamos de todo lo que puede llegar a hacer este auténtico todoterreno. Pero como decía, aparte de ser un todoterreno, que ahí nos podemos encontrar rivales como un Land Cruiser que está muy por debajo de su precio, pues tenemos esa parte, ¿no?, del lujo y de la sofisticación con materiales súper nobles. Este asiento es ventilado, calefactado. Al ser el Autobiography, encima es el nivel de acabado más alto, nos encontramos detalles todavía más lujosos y también muy prácticos, como puede ser este reposabrazos, que para viajar siempre se agradece. Aquí, de manera opcional, podría venir una nevera que enfriaría pues las botellas y demás. Aquí esto, negro piano en el exterior, negro piano en el interior, y como veis, bueno, no es de los peores que me he encontrado, porque normalmente con un negro piano esto ya estaría lleno de mis huellas dactilares, así que aguanta bastante bien y es bastante limpio, a pesar de ser de ese material que no me gusta nada. Cambio, carga inalámbrica para el teléfono, y luego lógicamente también tenemos Apple CarPlay inalámbrico, que nos permitiría pues tener nuestras aplicaciones que más utilizamos fácilmente. Todo el tema de la aireación, igual que sucede con la
pantalla de instrumentación está muy bien integrada, y un detalle que no me gusta nada del Range Rover Sport es donde tiene la luz de emergencia. O sea, me parece súper incómodo tener que llegar hasta aquí si tienes algún problema o ves alguna frenada de emergencia o lo que sea. A mí aquí los dedos casi ni me entran, y es una cosa que yo repito mucho cuando hago pruebas de vehículos. Qué fácil sería que todos los vehículos tuvieran esas luces de emergencia en el mismo sitio, como por ejemplo aquí, que es donde está el sistema de llamada de emergencia, por ejemplo. Hablando de aquí, nos encontramos también el techo panorámico, que es enorme. Es que fijaos hasta dónde llega, pasados los asientos de atrás, y fijaos también el material, ¿no?, con el que está hecho. Creo que es donde sin duda esta marca destaca más frente a sus rivales. También podríamos elevarlo. Y ya que hemos hablado de las plazas traseras, pues vamos a comprobar qué tal se está allí, dado que esto es un coche familiar. ¡Qué calor! Si escucháis algo de ruido del coche es porque está encendido, tenemos la ventilación a tope, 40 grados en el exterior casi, así que a lo mejor escucháis un poquito de filtrado del aire, pero es que no, si no, no podríamos estar grabando. Qué interesante es que nos encontramos aquí salidas de aireación, además del agarre típico que ya no nos encontramos en ningún coche. Luego también tenemos detalles de serie interesantes como estos oscurecedores, y en cuanto a espacio y tamaño, pues lo que concuerda con un coche de casi 3 metros de batalla de distancia entre ejes. Un coche amplio, he retrasado el asiento del conductor hasta 1,80 m, 1,85 m, y fijaos que tengo muchísimo espacio para el techo y también para las piernas. La aireación, como comentábamos, se puede configurar de manera individual, la climatización para cada uno de los asientos, y además aquí también nos encontramos puertos USB-C para poder conectar dispositivos. 2 plazas ISOFIX en las que además es muy cómodo acceder al niño por la altura del vehículo, y luego pues el reposabrazos con esta colocación para las latas y demás, y una especie de guantera muy interesante y práctico. Vamos a finalizar el vídeo desde fuera. Bueno, y me he olvidado de apuntillar de que la inclinación de los asientos es eléctrica, como pasa con el conductor y el copiloto. Fijaos qué nivel de acabado. También se debe a ese nivel autobiography, que es en el que se vende este P550e, que decíamos 145.000 euros. ¿Son justificados o no están justificados en este coche? Es cierto que podemos encontrar todoterrenos con las mismas capacidades y a precio más económico, y coches lujosos, subs lujosos, que también son bastante más baratos, incluso de Porsche o un Audi Q8, pero que tengan absolutamente esta aura de representatividad, de lujo, esas capacidades 4x4 y todo en un mismo coche, es súper complicado de encontrar. Y al final, cuando tú ves un Range Rover Sport aparcado en la calle, sientes que quieres uno en casa, que lo verías y que lo verías cada día, y que cada día te enamorarías de ese coche. Y es ahí donde entra en escena un coche como este, que además con esa propulsión híbrida enchufable compensa muy bien ciertas desventajas que tiene ese lujo, como puede ser el peso, como puede ser un coche muy barco, que sí lo hemos notado con otros híbridos enchufables de esta misma gama, pero que pues si sumamos estos 550 caballos que no acaban siendo de un deportivo, pero que sí que es verdad que le dan un empuje muy bueno, el eje direccional que hace que la movilidad en una curva y sobre todo la transición y el reparto de pesos esté mucho más equilibrado, esa tracción permanente, esos diferenciales, esa reductora, pues es que nos encontramos un paquete tan completo que cuesta encontrarle alguna pega a este Range Rover Sport más allá del precio, que sin duda, si vives en una urbanización como esta, pues te vas a poder permitir. Aquí el pobrecito que me ha estado ayudando a grabar esto a 38 grados, pobrecito. A por vosotros. Si os ha gustado el vídeo, si os mola que os haga estos vídeos así más de prueba y en profundidad de los coches, darle like, sobre todo comentad qué os parece este Range Rover Sport híbrido enchufable de más de 500 caballos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!